Buenos días. Aprovechamos ya los minutillos que nos quedan. Para mí es un orgullo enorme estar aquí con vosotros. Gracias por haber venido y además presentar esta mesa donde pretendemos de alguna manera dar el punto final, la pincelada de las preferencias de las personas mayores, ¿no? en nuestro trabajo. Contamos con dos expertas maravillosas que además nos van a explicar dos aspectos totalmente complementarios que son realmente los que luego nos van a poner en valor todo este espacio de reflexión con el que llevamos toda la mañana, ¿no? Cristina de alguna manera nos va a explicar un poco todo lo que son las mediciones de estas preferencias y Eva nos va a comentar un poco la aplicación, cómo lo estamos desarrollando. No me entretengo, que vamos como vamos de tiempo. Os presento por un lado a Cristina Huiza, ¿vale? Cristina es psicóloga, lleva 10 años trabajando para la Fundación Matías, ha compaginado su experiencia investigadora y su trabajo en el ámbito residencial y está muy especializada en lo que son demencias avanzadas. Es neuropsicóloga y, como os decía, nos va a presentar un poco la medición de las preferencias en las personas mayores con demencia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, intentaré ser breve y práctica en lo que tengo que decir. Bueno, muchas gracias por la invitación y estas cosas. Me he permitido cambiar un poquito el título porque yo en realidad de lo que sé un poco es de personas con demencia. Es a lo que me he dedicado siempre, sobre todo pues de los más avanzados. Y mi gran interés con las personas con demencia es hacer con las personas con demencia cómo intervenir con esas personas, pero también cómo medir diferentes aspectos cuando nos enfrentamos a alguien que la principal manera que tenemos de medir, que es preguntar, no nos sirve. Entonces, bueno, pues es un poco lo que voy a hablar. El reto de la medida de las preferencias en personas con demencia, bueno, el reto de la medida de las preferencias ya es un reto, porque las preferencias es algo que todos tenemos una idea, pero luego realmente cómo lo preguntamos o en relación a qué, porque las preferencias pueden ser relacionadas a infinidad de cosas. Entonces, en cada momento, ¿cómo vamos a obtener esas preferencias de esas personas respecto a qué? Está claro que bueno, mi objetivo y bueno, de todos los que nos dedicamos a este tema es mejorar la calidad de vida en ese final de la vida que puede ser asociado a personas que tienen una demencia, sobre todo en estadios avanzados. Tenemos que conocer y fomentar esos deseos. Si estamos hablando de valores, preferencias, cuando nos enfrentamos a unas personas que, como hemos comentado, simplemente el poder preguntar ya es un reto, ¿cómo vamos a medir algo tan complejo como son los valores que tienen las preferencias? Porque quizá podemos conocer las preferencias que tenían hace años a través de un informador, pero ¿es lo mismo que ahora cuando estoy sufriendo una demencia? ¿O la experiencia de estar viviendo en una residencia hace que yo cambie radicalmente lo que podía haber pensado? El enfrentarnos a no, pues cuando yo sea mayor y si tengo X enfermedad o tengo una demencia, querré tal. Estamos trabajando siempre con supuestos que dejan de lado lo que uno puede experimentar cuando realmente está en esa situación, por lo tanto es muy difícil. Entonces, este dilema de a una persona con demencia le pregunto, ¿cómo le pregunto? Porque el lenguaje no me sirve. Doy por válido lo que él me dice de sus preferencias, porque esa es otra cosa. Muchas veces directamente no damos por válidas sus respuestas. Preguntamos, vienen allí la hija y la señora mayor y nos dirigimos a la hija como si la otra persona no estuviera directamente. O le preguntamos, en casos, a un informador, que suele ser un familiar. Generalmente resolvemos así ese dilema. Hay muy pocos estudios de cómo esa persona cercana interpreta o refiere los deseos que cree que su persona con demencia tiene. Y desde luego muy pocos estudios sobre medición directa de preferencias en personas con demencia.
Respecto a los estudios que hay sobre las personas cercanas, la mayor parte además se han hecho sobre aceptación o rechazo de participar en un ensayo clínico. Muy poco se ha hecho sobre cómo una persona cercana informa de cuáles son los valores o las preferencias respecto a la atención o a los cuidados que una persona con demencia quisiera recibir en su vida cotidiana. Y en general sí que hay unos cuantos estudios, pero lo que concluyen la mayoría es que cuando se pregunta a la persona con demencia sobre cómo quiere ser cuidado, cuáles son sus preferencias sobre el cuidado, y cuando se pregunta a una persona que se supone muy cercana y que conoce bien los deseos y preferencias de esa persona, no coinciden las dos informaciones. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que pensar cómo medir directamente lo que la persona con demencia nos está diciendo. Respecto a personas con demencia, la verdad es que se ha hecho muy poco. Está todo el tema de los documentos de voluntades anticipadas, pero que se utilizan muy poco en el caso de las demencias. Son escenarios tan abstractos que muchas veces ya las limitaciones cognitivas que supone tener una demencia dificultan mucho que alguien se ponga, si para quienes se supone que tenemos las capacidades cognitivas conservadas nos resulta complejo situarnos en un escenario abstracto, futuro, para el que hay que utilizar un lenguaje más complejo, para una persona con demencia es muy difícil. Pero sí que a las personas en estadio leves de demencia, cuando se les pregunta, la mayoría dicen que no quieren que sea su familiar el que tome el papel de informador, como nadie probablemente querríamos que se tuviera en cuenta lo que nosotros opinamos. Hay muy pocas recomendaciones en la literatura de cómo medir. Sí que, suelen decir que nada más conocer el diagnóstico, se trabaja en todos estos temas en el entorno familiar o de cómo va a ser el cuidado, pero la realidad es que muchas veces el diagnóstico se hace tarde y un problema añadido, digamos, es que ni siquiera se le comunica a la persona con demencia. Esto sería, nos puede dar para otras jornadas, pero muchas veces la persona con demencia no conoce que tiene ese diagnóstico, no se lo han dicho. Se están haciendo trabajos tomados de otros tipos de poblaciones en las que se trabaja esto, con vídeos y material gráfico para ayudar a comprender lo que sería el ponerse en el lugar de ser cuidado y poder tomar una decisión. Esto es un poco lo que está hecho. Lo que quería contaros es una herramienta que hemos desarrollado, hicimos hace un par de años, pues dentro del marco de un proyecto más grande de investigación tuvimos la suerte de que nos financiaran el poder crear una herramienta de medida de personas mayores. La consigna un poco era una herramienta que estuviera dentro del marco de lo que es el modelo de atención centrado en la persona. Entonces, digo la gran suerte porque el que te den la oportunidad de hacer una herramienta que mida lo que tú crees que tienes que medir es genial para un equipo de investigación aplicada. Entonces, pues nos pusimos en ello y el proyecto se enmarca dentro de un proyecto muy grande que está haciendo el gobierno vasco que se llama Etxean Ondo, que es estar bien en casa o algo así. Dentro de un proyecto muy grande que se compone de muchos subproyectos, uno fue lo llamamos EVA a la herramienta y el objetivo general era hacer una herramienta que diera una descripción del estado de la persona con demencia y de cómo esa persona con demencia se desenvuelve en su medio en el que esté, sea su casa, sea un centro de día, sea una residencia, pero de manera que sea acorde a lo que esa persona quiere, a cuáles son sus preferencias, que creemos que es un poco el punto de vista diferente a otras herramientas de evaluación. Generalmente se evalúan aspectos muy objetivos de la persona, a nivel médico, a nivel funcional, a nivel cognitivo, a nivel incluso emocional, pero siempre es como hacer una foto.
pero cómo todos esos elementos interactúan unos con otros y cómo eso está modulado por lo que una persona quiere o es importante para esa persona, es lo que intentábamos ofrecer con esta herramienta. Bueno, se encuadra dentro del modelo de atención centrado en la persona, que ya hemos hablado de él, por ir un poco a lo que es el instrumento, que supongo que es lo que os interesa conocer. Seguimos bueno, pues diferentes principios del modelo de atención centrada, centrarnos en sus capacidades, etcétera. Bueno, esto conocéis todos, me centro en lo que tenemos. Para hacer la prueba, esta prueba EVA, que se llama, intentamos hacerlo desde no leer nada que se había hecho al respecto, nada que pudiera ser parecido, y simplemente intentar centrarnos y crear desde lo que creíamos que podía ser relevante para una persona con demencia. Después de bueno, pues un gran trabajo de creación, llegamos a la conclusión de que necesitábamos medir una prueba que se sustentara en 4 patas, ¿vale? Que eran las capacidades objetivas que uno tiene a nivel funcional, lo que eres capaz de hacer a nivel cognitivo, el ambiente, tanto físico como social, pues dónde vives, cómo es la casa, cómo es el barrio en el que estás, qué tipo de apoyos objetivos tienes. Pues si vienen tus hijas 4 veces por semana, tienes una chica que te ayuda con la limpieza o tienes servicio de ayuda a domicilio o lo que sea, X, pero de manera lo que tú recibes objetivamente. Y la tercera pata, que quizás la que generalmente no se evalúa, es pero de todo esto que tengo, ¿qué es lo importante para mí? ¿O qué sería lo importante para mí, pero no tengo? Independientemente de lo que yo sea capaz de hacer, hay cosas que son mucho más importantes que otras. Y cómo la interacción de esas 3 dimensiones afectan a mi satisfacción con la vida o a la calidad de vida. Por ejemplo, pongamos dos personas que tienen unas mismas dependencias a nivel funcional. Imaginaos 2 personas que funcionalmente son capaces de hacer exactamente lo mismo, que tienen, pues imaginemos, mucha limitación para caminar, tienen que estar en silla de ruedas. Además, estas 2 personas cognitivamente están igual, ¿vale? Y además casualmente pues tienen el mismo apoyo social, tienen el mismo número de hijos que le visitan lo mismo, etcétera, reciben los mismos servicios por parte de ayuntamientos, servicios sociales, quien sea. Casualmente son vecinas, viven en el quinto, las 2, quinto de izquierda y quinto de derecha, ¿vale? De una casa sin ascensor. La mayoría de las medidas que se utilizan hasta ahora nos dirían que esas 2 personas son prácticamente iguales, necesitan los mismos servicios, más o menos. Sin embargo, cuando les preguntamos sobre sus preferencias, una nos dice que para ella es básico salir a la calle, que se muere metida en su casa, que necesita ir a su peluquería, que necesita salir a por el pan y que necesita salir a dar una vuelta por el barrio. Sin embargo, para la otra persona nos dice que ella es feliz en su casa recibiendo las visitas de sus hijos y no tiene necesidad de salir. Simplemente la preferencia de lo que es importante para una persona y para otra hace que probablemente su satisfacción con la vida sea absolutamente distinta en una situación que desde fuera y midiéndola con muchas de las herramientas que tenemos ahora serían 2 personas que viven igual, ¿vale? Entonces, cómo las preferencias y las interacciones que éstas tienen con las capacidades objetivas modulan lo que podamos sentir o no. Por lo tanto, lo que la prueba mide, que bueno, la palabra medir es un poco así en este caso porque en realidad no mide, simplemente nos da información, es cómo la relación entre esas dimensiones puede estar en equilibrio o en desequilibrio. También fue un término que nos costó elegir, pero bueno, decidimos que equilibrio era una buena palabra. Entonces, la prueba lo que hace es decirnos entre qué variables o entre qué aspectos hay un
posible desequilibrio que puede hacer que esa persona no esté satisfecha con su situación actual. Claro, esto cuando lo tienes que preguntar a personas con un deterioro cognitivo se complica, porque medirle desde fuera, vas a su casa, ves si está adaptada, ves su red de apoyos, funcionalmente más o menos puedes ver, pero ya preguntarle qué es importante para esa persona se complica bastante. En un principio intentamos huir de preguntar a las personas cercanas, a los familiares, cuidadores o quien fuera, intentar, ya que teníamos la oportunidad de hacer algo totalmente experimental y que pudiera ser un tiro a la luna, intentar ver qué pasaba cuando solo les preguntas a las personas con demencia, independientemente del grado de demencia que tengan. Por lo tanto, hay que adaptar cómo les preguntas a esas capacidades. Y además queríamos que fuera una prueba que pudiera medir... Vale, llego. Que pudiera medir desde una persona, que puede ser una persona mayor que no tiene deterioro cognitivo, hasta los estadios más avanzados. Y que no tengamos que hacer esto que hacemos normalmente de tener que cambiar de pruebas según avanza la demencia. Bueno, pues usamos unos instrumentos, ahora otros, de manera que es imposible como hacer una evolución. Y una de las cosas que se nos ocurrió es pues el uso de imágenes, ya que el lenguaje iba a ser una barrera, enfrentar a la persona a una serie de imágenes que representaban unas situaciones de cuidado y ver sus reacciones de manera verbal o de manera no verbal, simplemente con metodología observacional. Por ejemplo, esta sería uno de los ítems. Claro, preguntábamos cosas sobre intimidad, pero ya no solo intimidad, sino hasta qué punto uno prefiere maximizar la intimidad o maximizar el riesgo en una situación, por ejemplo, en la que te tienen que ayudar a bañarte o a ducharte, ¿vale? En la higiene. Entonces ya la pregunta se complica, porque ni siquiera es qué prefiero, sino hasta qué punto en un momento dado en la balanza de riesgos pongo más peso en, pues yo siempre he sido una persona muy tímida, pero ahora que veo que tengo riesgo de caerme, prefiero que vengan a ayudarme. Ese razonamiento es increíblemente complejo para una persona con demencia. Entonces, lo que hacíamos era presentarle unas viñetas. Las viñetas son grandes, son tamaño folio y se presentan de manera individual o se presentan de 2 en 2, de manera que la persona simplemente las mire y elija, o vemos simplemente cuáles son sus reacciones. Y muchas veces observábamos que lo que la persona decía, pues por ejemplo en esta igual siguiente se ve mejor, ¿no? Que es cómo si prefieres que te den de comer a la boca o prefieres comer tú solo, aunque se te caiga todo, te manches, pero intentar comer tú solo. Pues gente que decía, no, yo mancharme no quiero, pero luego al ver la imagen de alguien que está manchado reaccionaba con mucha aversión y decía, no, pero así no, prefiero este. O sea, cuando haces la pregunta de manera verbal hay una respuesta que luego al ver una imagen cambia totalmente. Entonces, pues así intentábamos evaluar. La verdad es que la prueba al final se nos abrió a tal abanico de cosas que queríamos medir, pero al ser una situación bastante experimental, nos lanzamos a ver qué pasaba y a simplemente experimentar cómo podíamos enfrentarnos. Es una prueba que no es que esté terminada, de hecho no creo que sea una prueba que se pueda terminar nunca, porque preferencias habrá tantas como situaciones que queramos preguntar, pero sí por lo menos que la metodología, o intentar mostrar la idea de que debemos preguntar a las personas con demencia, que no vale solo con preguntar a quien tiene al lado, porque los estudios dicen que no coincide y lo que hacemos es interpretar, no coincide porque tiene demencia, entonces ya no es lo que decía antes. No, hicimos la prueba de preguntar a matrimonios
en los que ninguno de los dos tiene demencia y no coinciden tampoco. Luego esa interpretación que hacemos de no coincidimos porque como ella tiene demencia ya ha perdido la cabeza, pero lo que vale es lo que digo yo. No, cuando no tienen demencia tampoco coinciden. Luego interpretar lo que quiere el de al lado, por mucho que lleves 50 años casados, es muy arriesgado. Bueno, ¿qué resultados ofrece la prueba? Intentamos que nos diera un perfil visual, que no diera una puntuación en una escala, sino que nos ayudara, fuera una herramienta de trabajo que ayude a identificar, pues eso, qué potenciales desequilibrios o qué situaciones de riesgo hay en la situación actual de una persona. Para viendo esas situaciones de riesgo, los profesionales pudieran crear un plan de atención o hacer la intervención que crean que deben hacer. Entonces es simplemente en vez de hacer una foto y decir de 0 a 10 esta persona tiene un 7, decir, bueno, pues esta persona en este momento dado, teniendo en cuenta sus preferencias, creemos que puede haber un riesgo en esto, ¿vale? Y bueno, eso es un poco lo que intentamos. Ya digo que es una escala que seguimos trabajando en ella, pero sí que la filosofía de trabajo o de cómo medir, pensamos que enriquece mucho más que el medir solo capacidades objetivas. Además, con la misma prueba puedes evaluar a gente en distintas fases de la enfermedad, incluso a personas sin deterioro cognitivo. No tiene por qué ser solo para personas con deterioro cognitivo. Hay mucha gente que le puede costar mucho entender un tipo de planteamiento abstracto. Nos sirve para domicilios, centros de día, residencias, porque el ambiente es el ambiente y las preferencias son las preferencias. Y además lo bueno es que probablemente no sean las mismas cuando estaba en mi casa, que a las 2 semanas después que justo ingresan en una residencia, seguro que hay ahí un cambio al situarte en otro setting diferente. Se evalúa a la persona de manera objetiva o subjetiva y busca maximizar que sea algo ecológico, cotidiano y que nos sirva para diferentes entornos. Para terminar, por supuesto, tiene múltiples limitaciones, es algo muy experimental, pero bueno, seguimos creyendo que es algo que es una herramienta de caso único, no es para evaluar en grandes contextos, pero si queremos evaluar a una persona en su entorno en un momento dado y teniendo en cuenta lo que esa persona necesita, se necesitan herramientas de este tipo. Y bueno, pues ya está. Creo que no me he pasado mucho del tiempo.